Las teorías en Dragon Ball siempre han estado presentes. Desde la emisión de Dragon Ball Super nos encontrábamos con teorías tipo Broly está dentro de Vegeta, el regreso de Trunks del futuro en el torneo del poder, la rebelión de los ángeles y un sinfín de todo tipo. Y con Dragon Ball Daima tampoco fue la excepción. Durante la transmisión de los 20 capítulos que duró esta serie, hubo teorías que intentaban dilucidar cómo sería el combate final, qué personajes aparecerían y sobre todo teorías para arreglar el canon que supuestamente Dragon Ball Daima había roto. La habilidad por excelencia de los Majin Buu es sin duda la absorción. Además de hacerse de los poderes del quien absorbe, también hace uso de todas sus técnicas. Sin embargo, durante todo Dragon Ball Daima, ni a Majin Q o Majin Duu se les vio usando esta técnica. A pesar de eso, una de las primeras teorías acerca del final de Daima era que Majin Q absorbería al Rey Goma, con esto de por medio, dándole sentido al diseño filtrado de Majin Q con esta capa. Al final de cuentas, Q no solo demostró ser inferior a la versión original de Majin Buu, también la incógnita de si realmente puede hacer uso de la regeneración como la de absorber, pues su hermano Majin Duu apenas y demostró la técnica de estiramiento. Una de las primeras teorías que tuvo Dragon Ball Daima replicaba lo que vimos en la saga de Moro con Merus, es decir, que un personaje misterioso, en este caso Glorio, resultaría ser de las razas más poderosas del universo Dragon Ball. Los principales argumentos de esta teoría se basaban en la piel y pelo del personaje, pues son de un tono similar a la raza de los ángeles, pero lo que echó para atrás a esta teoría, los ángeles tienen las orejas redondas, mientras que Glorio y todos los habitantes del reino demoníaco tienen las orejas puntiagudas, al mismo tiempo que el habitante del tercer mundo no era tan poderoso como sí lo demostró Merus en su debut en el manga de Dragon Ball Super. El personaje más poderoso en la saga de Majin Buu estuvo desaparecido en todo Dragon Ball Daima, pero no de las teorías que hubo durante la emisión de la serie, desde comentar que saldría una escena de Gohan y Videl en la estrella de la Escuela Naranja, hasta la inesperada aparición del hijo de Goku en el reino demoníaco. Con su estado definitivo, Gohan estaba muy por encima de la fase 3 de Goku y Vegeta, por lo que era un buen elemento para enfrentar al villano final. Para mala suerte de los fans del personaje, Gohan solamente tuvo esta mención en el capítulo 1, y por si fuera poco, Kaioshin ignoró por completo su existencia cuando dijo que Goku era el ser más poderoso del universo. Así pues, Gohan se unió a los padres de Bulma, Rao Kaioshin, así como a Ten Shin Han y Chaos en ser los personajes que no aparecieron en Dragon Ball Daima. En el adelanto del capítulo 15, esta escena fue el principal argumento para teorizar de una posible aparición de la versión canónica de uno de los villanos más poderosos de las películas. El resultado, esta parte del avance resultó ser el integrante número 1 de la patrulla élite del reino demoníaco, que a decir verdad, de élite no tuvieron nada relevante, pues fueron fácilmente superados por un Vegeta base. De hecho, la patrulla común les complicó más a Goku y a los demás que estos 5 integrantes que presumían ser la alternativa del reino demoníaco. Es así que el debut de un Janemba Canon solo se quedó como una de las muchas teorías que no se llegaron a cumplir. La temporada 2 de Dragon Ball Super evidentemente es de lo más esperado en los últimos años, pero hasta ahora no es tan viable que se dé una fecha exacta de cuándo puede ser el tan esperado momento del regreso de Dragon Ball Super, sobre todo por los problemas legales que existen entre Akioku con la editorial del manga, un problema que ya tiene un par de años, y por esa razón se optó por crear Dragon Ball Daima, un proyecto que al principio Toriyama no estaba tan involucrado, pero tras enseñarle el concepto principal al autor original, él poco a poco se fue adentrando y no solo contribuyó con el diseño de personajes, también con la historia principal. Volviendo al tema, con Dragon Ball Super, la situación es totalmente diferente, pues el pleito legal aún sigue su curso y hasta ahora con un futuro incierto. Y a pesar de ello, hubo una teoría de que las supuestas letras rojas de las que hizo hincapié a Akioku se iba a tratar del anuncio de la saga de Moro. Todo esto tomó más fuerza cuando días antes del estreno del capítulo 20, la cuenta oficial de Dragon Ball publicaba algunos paneles de la saga de Moro, pero al final no hubo ningún anuncio oficial, y esta teoría seguirá siendo parte de esta lista hasta que en un futuro Dragon Ball Super regrese, porque desde el 2018 hasta el 2025 vemos este tipo de cosas.
Con el Super Saiyajin 4 siendo canon en la historia, se esperaba que otro momento épico iba a pasar en el clímax de la batalla contra Gomá, uno de los más comentados, el regreso de Bellito o Gogeta, o en todo caso, un nuevo ser nacido por los insectos de fusión. Al menos este último fue descartado cuando a Goku se le cayeron mientras estaba peleando contra el rey del mundo demoníaco. Durante la semana previo a los capítulos finales, imágenes como estas eran parte de un sinfín de teorías. Y es que parte de todo fue por lo que se dijo en el capítulo 1, la fusión Potara no dura para siempre, y con la presencia de Kaioshin, la posibilidad de ver a la fusión que solo dura 5 minutos podía ser una realidad que se fue disipando cuando se reveló el punto débil de Gomá. Con 3 golpes en la nuca, el tercer ojo se le caerá y por ende perderá todos sus poderes. ¿Era una buena idea traer a Bellito o Gogeta a la historia de Dragon Ball Daima? Después de ver a cada fusión casi en todos los capítulos de Super Dragon Ball Heroes, y lo peor de todo en el caso de Bellito, no pudiendo ganar ningún combate porque siempre se separaba después de un ataque, no sería una buena idea de que Bellito saliera si solo iba a tener un destino como en Super Dragon Ball Heroes o bien como en la saga de Black. Tras la creación de Majin Buu y Majin Duu, se llegó a teorizar que los planes de Arinzu no se quedarían ahí, pues ella buscaría aumentar más su poder, no solo para superar al grupo de Goku, también al rey Gomá. La ambición de Arinzu era convertirse en la Majin más poderosa del mundo demoníaco, y con la magia de la bruja Marva, esa posibilidad no se veía muy alejada. De hecho, esta imagen fue uno de los argumentos principales de esta teoría, ya que se dijo erróneamente que se trataba de una imagen oficial. Es importante mencionar que las únicas imágenes o diseños filtrados fueron estos que ahora mismo estamos viendo en pantalla. Con el primer tráiler de Dragon Ball Daima se pudo observar a Neva, un legendario namekiano del reino demoníaco, y aunque cuenta con un poder mágico fuera de lo común, no es Arama, aquel mítico namekiano que creó las super esferas del dragón. Sin embargo, con la salida de este primer tráiler, aunado a las palabras de Toriyama de que esta serie iba a resolver misterios de Dragon Ball, se creía que esta silueta se trataba de Sarama, pero Neva está lejos de compararse con el ser más poderoso de la raza de los Namek, pues la identidad de Sarama sigue siendo una incógnita, de la cual esperemos que en las futuras sagas del manga se haga mención de él, ahora que el lore de Dragon Ball se pudo expandir más con la salida de Dragon Ball Daima. Por alguna razón, había una teoría bastante rara que sugería que Goku se iba a fusionar con Shin, esto gracias a los insectos que compró el Saiyajin en el capítulo 4, pero esto no es todo, también se habló de que Goku y Glorio se iban a fusionar, incluso esto lo daban por hecho en algunos posts de X, pues según algunos usuarios ya habían visto los capítulos finales y entre las sorpresas era la inesperada fusión de Goku y Glorio. Ya en la transmisión de los capítulos, la fusión quedó descartada y Goku y los demás recuperaron sus tamaños originales, y Gomá terminó siendo derrotado, sí de forma inesperada, pero por Majin Buu. Desde el principio de Dragon Ball Daima, la teoría sobre la traición de Glorio estaba semana tras semana, no solo por la misteriosa personalidad del personaje, sino que Glorio estaba en constante comunicación con Arinzu, pues era un fiel sirviente de la hermana mayor del Kaioshin, y en cualquier momento se podría dar su traición, hecho que el propio Nájera estaba sospechando. La tensión fue en aumento al final del capítulo 18, donde Glorio invocó al dragón Purunga y pidió un deseo misterioso, que, dicho sea de paso, no resultó ser favorable para Arinzu y la ambición que tenía por convertirse en la siguiente gobernante. El deseo de Glorio fue que Goku y los demás volvieran a sus tamaños originales, demostrando que la amistad que forjó con Goku a lo largo del viaje fue más fuerte que las ambiciones que le propuso Arinzu. De esta manera, Glorio se unió a los tantos personajes que se han hecho amigos de Goku. Mientras tanto, Vegeta ha quedado como el único traicionero, hecho que se dio en la saga de Cell. Aunque ningún tráiler apareció, se tenía la esperanza de que Gohan aparecería en algún capítulo de Daima, ya sea en forma de cameo o simplemente una escena de él y el cómo le afectó el deseo de las esferas del dragón. No obstante, la ausencia de Gohan en Dragon Ball Daima seguramente sea una de las más grandes, sobre todo por lo que representa el personaje, y más en este punto de la historia, donde terminó siendo el guerrero bueno más poderoso.
Con el fin de obtener el tercer ojo, Goma ordenó a Degesu que consiguiera el cinturón de Hyvis. Al no mostrar cuál fue la determinación que hizo, el capítulo se trasladó a esta escena de una chica con un sombrero extraño, y sin rastro de Degesu se llegó a comentar que el hermano menor de Nájera se había transformado en esta chica para conseguir lo que le ordenó el rey Goma, una teoría bastante rara, sobre todo porque en los créditos de los capítulos se mencionaba su nombre, la cual se llama La Chica Bonita del Sombrero. Al siguiente capítulo, donde Degesu fue el eje central, se confirmó lo que se vio en los créditos. Esta chica no se trataba de Degesu transformado, él le propuso a ella que consiguiera el cinturón de Hyvis a cambio de una buena recompensa. Después de que Goku alcanzara el Super Saiyajin 4, una teoría que estuvo presente previo al capítulo 19, Vegeta se iba a transformar en Super Saiyajin 4 gracias a la ayuda de Neva. Si se le vio a Vegeta en la fase 3 que alcanzara el Super Saiyajin 4, así como en Dragon Ball GT, no era tan descabellado, pero nos estábamos olvidando de algo muy importante. En las historias de Akira Toriyama, Vegeta no suele ser el eje principal cuando se trata de derrotar al villano. Y como ha pasado en casi toda la historia de Dragon Ball, Vegeta terminó siendo superado por Goku cuando se pensaba que lo había alcanzado, hecho que le reprochó a su rival, cuestionándole por qué le ocultó la fase 4 desde un principio, a lo que Goku respondió que después de su enfrentamiento contra Majin Buu se entrenó bastante y que sin estar 100% seguro pudo alcanzar una nueva transformación. Es así que la aparición de Vegeta fase 4 se une a las teorías fallidas de Dragon Ball Daima. Con Goma siendo un villano que no convencía del todo para ser el antagonista, se llegó a comentar que el rey del mundo demoníaco solo era un personaje de más y que el villano sería alguien como Neva, con la actitud misteriosa y con sus legendarios poderes. Neva era parte de varias teorías que lo catapultaban como la verdadera amenaza en Dragon Ball Daima, pero tras el capítulo 11, esta teoría se quedó sin sustento alguno, pues Neva declaraba que a los Namek no les gusta pelear, al mismo tiempo que se unió al grupo de Goku en busca de las esferas del dragón y desterrar del trono a Goma, y por si fuera poco, también le ayudó al Saiyajin poder alcanzar su tan ansiado Super Saiyajin 4, terminando como ministro del reino demoníaco, puesto asignado por Majin Buu, el nuevo rey que quedó tras la derrota del sucesor de Dabura. Otra de las teorías que surgieron a partir de la incursión de los insectos que Goku compró en esta tienda era sobre una posible fusión en la batalla final, y aunque a Goku se le cayeron durante el primer round contra el Rey Goma, existía la posibilidad de que la bolsa donde los guardaba podía ser encontrada por alguno de los que estaban ahí. Sin tener las habilidades de las que presumía Majin Buu, algunos teorizaron que Majin Q o Majin Buu iban a encontrar la bolsa y utilizarían los insectos de fusión. De este modo, nacía un nuevo Majin Buu capaz de rivalizar y superar a Goma. Al final de cuentas, la introducción de los insectos de fusión solo fue para aumentar las expectativas de la batalla final. Una verdadera lástima, porque hubiera estado increíble que utilizaran los insectos de fusión y que no terminaran como algo desechado a la primera de cambio. Pero bueno, esta teoría tomó más fuerza luego de que varios se creyeron de que esta imagen se trataba de algo real que veríamos en Dragon Ball Daima. El final de Dragon Ball Daima dejó más dudas que respuestas, no solo por el canon de la serie, sino que el desenlace dejó abierta la posibilidad de una temporada 2, con el Super Saiyajin 4 siendo canon. Una Kaioshin viendo que Goku es un ser muy poderoso, esto abrió la posibilidad de que en una nueva saga se vea algo similar a lo que se vio en Dragon Ball AF, con Toyotaro a cargo de las nuevas historias de Dragon Ball. La teoría de que Saiko sea parte de una saga de Super a raíz de lo que vimos en Dragon Ball Daima, según algunas teorías que salieron. En realidad, no resulta tan viable que esto llegara a pasar en una posible segunda temporada de Daima, ni mucho menos en la nueva saga de Dragon Ball Super, porque el villano a vencer en este momento se trata de Freezer. Al respecto conviene decir, el Saiko Canon, por así decirlo, resultó ser Black Goku, así que no tendría tanto sentido repetir la misma fórmula. Emulando las teorías que se popularizaron hace un par de años, una de ellas era que en Dragon Ball Daima Goku iba a ser traicionado y por ende sería encerrado por muchos años, al menos hasta que sus amigos lo rescataran. En resumidas cuentas, esta teoría ha sido una de las más extrañas que tuvo la serie, pues desde un principio Daima se estaba centrando en una historia de aventura tipo Dragon Ball GT y parte del Dragon Ball original,
por lo que no había como tal un buen argumento que respaldara la traición que iba a sufrir Goku y que por eso sería encerrado por varios años. La principal razón de la participación de Jiren en el Torneo del Poder fue para revivir a su maestro, pues con la magia de los ángeles era imposible revivir a Gichin, ya que este personaje fue asesinado por un demonio muy poderoso. Sin embargo, con el poder de las super esferas del dragón, este deseo era viable si Jiren se coronaba como el vencedor de la justa. En su momento se llegó a teorizar que personajes como Black o Broly eran responsables de la muerte del maestro de Jiren, al menos hasta que apareció Dragon Ball Daima, y entre ellos Abura, el padre de Dabura, a quien se le ha señalado, de acuerdo a esta teoría, como el responsable de la muerte de Gichin, una teoría que no tiene tanto sentido, tomando en cuenta que Abura fue quien restringió el acceso al mundo demoníaco, asimismo que los Ward-sama solo concedieran el paso mediante ciertos códigos, sumándole que Gichin, según la historia de Jiren, no representaba una amenaza para el mundo demoníaco, así que se descarta que Abura haya sido quien derrotó al maestro de Jiren. Con el propósito de hallar un argumento para que la historia de Dragon Ball Daima conectara con la batalla de los dioses y por ende de Dragon Ball Super, se teorizaba que al final de la serie los personajes iban a perder la memoria, esto para darle sentido a las incoherencias que se habían generado durante el transcurso de la aventura por el reino demoníaco. Entre las discrepancias que se mencionaban, la fusión de Shin y Kirito, el Super Saiyajin 4 de Goku, la fase 3 de Vegeta, la mención del universo 7, así como la mención de Raimus, el Super Majin que creó a todos los universos. Las opciones que se mencionaban para borrar la memoria, una de las que más se comentaron era que Neva iba a usar sus poderes para borrarles la memoria a Goku y a los demás. De este modo, el Saiyajin olvidaría que alcanzó el Super Saiyajin 4. Vegeta, por su parte, seguiría el modo ahorro de energía, y Bulma, por su parte, perdiendo los insectos que rejuvenecen 10 años la piel. Otra de las posibilidades, el deseo que Glorio pidió a Porunga, sería precisamente borrar la memoria del grupo de Goku. Finalmente, otra, que fue la que llegamos a comentar, y sería una posible intervención de Whis con el dios de la destrucción durmiendo en este momento, y notar que mortales que están dentro de la jurisdicción del Hakaishin están causando revuelo en el mundo demoníaco. Sugerimos que Whis podía aparecer en los últimos capítulos para solucionar todo este conflicto. Al final de cuentas, ninguna de las posibilidades se hizo realidad, y la discusión sobre si Dragon Ball Daima es canon o no, o que Dragon Ball Super dejó de ser parte de la historia principal, son temas que no han sido resueltos del todo, pues el final de Daima, más que un cierre, dejó abierta la posibilidad de una segunda temporada. Otra teoría que salió para darle respuesta al canon de la serie, todo Dragon Ball Daima, se trataba del sueño de Bills. La teoría sugería que el Super Saiyajin 4 era lo que Bills vio en su sueño profético, pues sus palabras cuando despertó literalmente fueron que había soñado con un Super Saiyajin Dios idéntico a Goku. Otro punto que reforzaba la teoría era que Neva había escuchado de las hazañas de Yamoshi en el pasado, y por ello, cuando vio que Goku estaba a punto de perder, le dio la energía necesaria para que alcanzara el Super Saiyajin 4. En su momento, Akira Toriyama había comentado que Namek había documentado lo que hizo Yamoshi para defender su planeta de los Saiyajines malvados. Con el combate fuera de serie que tuvieron Goma y la fase 4 de Goku, y con el Saiyajin rompiendo las barreras que conectaban los tres mundos del reino demoníaco, iba a ser lo que despertaría a Bills e incrementando su interés en busca de ese guerrero que vio en su sueño profético. El final de la teoría cerraba en que Dragon Ball Daima iba a terminar con una escena en el planeta de Bills, de modo que Daima conectará con Dragon Ball Super.